Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos y es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y ya está con nosotros en el estudio. Nuestros invitados del día, como cada lunes, nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Buen día. También nos acompaña en el estudio Rogelio Rodríguez, bienvenido. Licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mis compañeros de la mesa. Y bueno, también está con sus 5 palabras del día, Mauricio Zapata. Gracias, Lucy. Buenos días al auditorio de ORT Noticias. Buenos días a Rogelio y a Marco Antonio. Pues si bien les parece, les comparto el tema de la mesa también para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio. El tema de hoy es sobre la marcha para la defensa del INE. De manera simultánea, en por lo menos 8 municipios de Tamaulipas, ciudadanos, organizaciones civiles y también militantes de diversos partidos políticos salieron en defensa del Instituto Nacional Electoral en la denominada Marcha por la Democracia que se realizó a nivel nacional. La pregunta sería, ¿consideran que la movilización en apoyo al INE en Tamaulipas representa un rechazo a la propuesta de Morena, una de las reformas clave de este sexenio? Si les parece, iniciamos con Marco Antonio Vázquez. Pues definitivamente para eso era la marcha, para rechazar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador. Lo que habríamos que discutir es si la marcha es útil. Realmente creo que uno y otro lado le están jugando el dedo en la boca al ciudadano. El presidente, o bueno, los amigos del presidente, los que se supone que están con el presidente, no creo que quieran una reforma de esa manera. Muchos de los encumbrados en Morena no han hecho otra cosa más que llegar a puestos de elección popular por la vía plurinominal. Entonces sería difícil que se hicieran el harakiri. No los veo en una elección, no creo que gane más, que arrastren más gente que una pelea de perros. En resumen, yo no siento que el presidente no quiere la reforma electoral o los seguidores del presidente no quieren la reforma electoral porque no se quieren quedar sin dinero y porque tampoco se quieren quedar sin puestos de elección popular. Y el presidente lo que busca, o los seguidores del presidente lo que buscan es tontos que se ganchen en su juego, que le sigan el juego y para el próximo año va a tener que decir, y no pasó la reforma y seguirán saqueando al país tantos diputados y tantos senadores por la oposición. Y les está poniendo una diana y se están dejando, no sé si perversamente o con complicidad del presidente, los liderazgos de los partidos con complicidad con el presidente se están dejando seducir y caer en la tentación de hacer ese tipo de movimientos que son antipopulares. Tú ves la marcha y si bien fueron 100,000, 200,000, el presidente te puede juntar 400,000, 600,000, 4 veces más esa movilización. No es además sería muy jodido para el país que con una marcha intentes hacer leyes o quitar leyes o modificar leyes. Creo que ya estamos en el pleno siglo XXI, donde el análisis, la investigación social, el proyecto de nación tienen que ser observados primero antes que una reforma electoral. No son tiempos para entrarle al tema, no son tiempos porque no está quitarle el dinero a los partidos políticos. Yo les decía la semana pasada, quitarle dinero a los partidos políticos es dejar a la delincuencia que los financie, dejar al narcotráfico incluso, y poner presidentes municipales, gobernadores, e incluso un mismo presidente de la República, como ya se supone que ha sucedido en muchos estados del país. Creo son otros tiempos, creo que la marcha es inútil, creo que el cabildeo tiene que ser, y creo ya se dio en la Cámara de Diputados, y de ahí no va a pasar la reforma. La reforma no tiene suficientes votos para hacer una reforma constitucional de esta envergadura, y siento que todo es, como ha sucedido en los últimos años, campaña del presidente para acarrearle votos a Morena y para seguir desprestigiando a una oposición que hasta hoy ha sido muy torpe. ¿Qué opinión te merece el tema de la marcha, Rogelio? A mí en lo personal me parece que, pues bueno, yo a diferencia de Marco, yo sí considero que fue una marcha ciudadana, una marcha que refleja el interés de la ciudadanía por un tema que la verdad, y yo sí soy de los que me sumo a esa corriente que dice que el presidente se quiere adueñar de las instituciones electorales para manipular los procesos que vienen a su favor. Y creo que
que la manifestación de ayer no podemos minimizarla. O sea, si bien es cierto, hay confrontaciones respecto a cuánta gente acudió a esa manifestación, hay quienes hablan de miles, hay quienes hablan de 200, 300, hasta 600,000 participantes. Yo creo que fue realmente una manifestación importante, porque a diferencia de lo que hace el presidente y algunos gobernantes en este tipo de situaciones, lo que impera pues es el acarreo, ¿no? O sea, es el acarreo. O sea, cuando se dan marchas impulsadas por el mismo presidente López Obrador o actos dirigidos por él, pues bueno, no es desconocido que desde los estados, los gobiernos mismos alquilan o rentan autobuses para llevar personas hacia esas manifestaciones. Lo que vimos ayer fue una salida espontánea de la sociedad. Me parece incluso que los partidos políticos fueron rebasados por la sociedad, por la ciudadanía. O sea, hubo ciudadanos que acudieron por decisión propia, por mutuo propio, a manifestarse y a expresar su rechazo a esa pretensión del gobierno de López Obrador. Y creo que desde ahí ese es el éxito de la marcha. O sea, que va a poner contra la pared a los partidos políticos al momento de que esa iniciativa, si es que llega a la Cámara de Diputados y al Senado, va a poner contra la pared a los partidos para que pues no vayan a terminar traicionando a ese sentir de la población, ¿no? O sea, entonces, a mí en resumen me parece que sí fue una manifestación legítima y una manifestación que nos muestra el rechazo, el hartazgo de un gran sector de la sociedad en contra de las políticas públicas del presidente López Obrador. Yo sí creo que ojalá y que haya que recapacite el presidente mismo, y que bueno, esta reforma, si es que se va a realizar, pues se realice después del 24 para no generar ese tipo de desconfianzas en la sociedad, ¿no? Si realmente quieren, pues ahora sí, eficientar el sistema electoral mexicano, pues bueno, ¿por qué no hacerlo después del 24? O sea, ¿por qué hacerlo 2 años antes de que se va a dar la elección presidencial, en donde lo único que se genera pues es desconfianza, ¿no? Desconfianza y suspicacias de que lo que se quiere hacer desde el gobierno mismo es tener el control de las instituciones, sobre todo del INE. La cantaleta de quienes se ridiculizan o se oponen en contra de esa manifestación es de que no se va a desaparecer el INE. Claro que no se va a desaparecer el INE. O sea, lo que se pretende es, si se parece el INE, pues bueno, nos vamos a quedar sin árbitro electoral. No, lo que se quiere hacer es hacer una reforma para que el árbitro electoral se adecue a las intenciones o las pretensiones, o le facilite las cosas al gobierno de López Obrador y de Morena, pues para que pueda manipular los procesos que se avecinan, ¿no? Y creo, y hay un punto en particular que creo que a los estados nos debe interesar bastante, porque uno de los puntos de la pretendida reforma es desaparecer los organismos públicos electorales. En este caso estamos hablando, en el caso de Tamaulipas, de lo que es el YETAM, incluso del mismo Tribunal Electoral. Lo que se pretende hacer es centralizar las elecciones, ¿no? Que las elecciones se manejen a través del instituto que vaya a suplir al INE y que se centralicen. Y entonces, pues bueno, estaríamos a expensas de lo que se decida a nivel federal y no de lo que se decía en lo local. Okay, correcto. Mauricio Zapata, ¿qué opinas del tema de las manifestaciones a favor, en contra? Pues bueno, yo creo que este tema de la reforma electoral y la defensa del INE han sido manipuladas, tanto por un lado, por un sector, como por el otro. En realidad, habría que analizar a fondo la propuesta presidencial. Coincido con Rogelio en muchos de los aspectos. Y por un lado, los afines al gobierno federal o los afines al presidente López Obrador dicen, no se va a desaparecer el INE, están marchando para que los partidos políticos y los corruptos tengan privilegios, para que el consejero o presidente siga ganando mucho dinero y tenga un sueldazo, y eso es lo que se defiende. Y no precisamente eso. Tampoco va a desaparecer el INE como dicen los manifestantes. Pero analizando bien la propuesta de reforma del presidente, pues sí, efectivamente no se va a eliminar al instituto, se va a transformar, y el gobierno federal va a tener todo el control de esta institución, y va a quedar algo así como aquel instituto de elecciones
que se llamaba Instituto Federal Electoral, pero en los tiempos de los años 70, de los años 80, donde precisamente el gobierno federal tenía todo el control de las elecciones y podía manipular cada uno de las jornadas electorales que se daban no solo a nivel federal, sino en el país, y eso sí es algo grave, porque sería un retroceso. ¿Hay corrupción? Pues puede que sí, pero se puede manejar algo en donde se elimine esa corrupción en los institutos electorales. El tema de la elección de los consejeros, donde dicen que sea la propia ciudadanía quien los elija. A final de cuentas, se abre una convocatoria pública, cada quien mete solicitud, un ciudadano lo puede hacer, y es el Congreso, que se supone que es elegido por la ciudadanía, por el pueblo, quien decide quiénes van a ser los consejeros. La gente va a salir a las urnas a decidir a su consejero, su presidente consejero. Me parece que, pues si en muchas ocasiones no sabemos elegir a nuestros legisladores, no sabemos elegir algunos de nuestros gobernantes, pues los consejeros, entonces caeríamos en lo mismo. Me parece que la reforma que se hizo en el 96, que entró en vigor en el 97, la reforma que se hizo en el 2014, han fortalecido mucho a las instituciones. Fraudes electorales, híjole, creo que ya van en menor medida. Y el hecho de que el gobierno federal tenga el control de las elecciones federales, pues bueno, puede generar muchas suspicacias, muchas situaciones. Que la reducción de plurinominales, la reforma no pretende reducir los plurinominales, al contrario, es elegirlos a través de un método muy similar a los plurinominales en el resto de los legisladores. Disminuye el número de ellos, pero la mayoría van a ser elegidos una especie así muy similar a como hoy se eligen a los plurinominales. Y entonces sí, ya es menos representatividad, menos opciones para una oposición. Hay que recordar que los pluris surgen para que haya cierta pluralidad, ahí el nombre, para que haya representatividad de otros partidos en los congresos locales, en los congresos federales, y eso sí también sería otra regresión, una regresión ahí a los años 60, a los años 70, y eso es lo que se supone que están defendiendo partidos y organizaciones civiles. Coincido con Rogelio en el sentido de que la sociedad civil rebasó a los partidos, se une a esta marcha, no para estar en contra del presidente López Obrador, porque eso es lo que se manejó durante toda la semana. No es estar en contra de él, sino de una propuesta en la que se supone que no va a funcionar y que es regresiva. Eso es lo que consideran algunos de los manifestantes, y analizando la propuesta, pues sí, efectivamente, es regresiva, no es progresiva. Entonces, eso es lo que se defiende, y el no pensar igual que el presidente no es estar en contra de él, pero eso es lo que ha manifestado, y él le encanta insultar y le encanta poner adjetivos, y los clasistas y racistas, y ahí es donde se genera esa polarización que no termina por fortalecerse. Está cada vez más fuerte esa polarización, esa división en el país, y puede traer consecuencias graves posteriormente. ¿Consideras entonces que la participación del ciudadano ya es más activa? Están pidiendo incluso algunos legisladores pues que se quiten los colores partidistas al momento de ponerse a analizar esta iniciativa de reforma, y que no solamente porque pertenezcan a un partido, específicamente los legisladores de Morena, que vayan a votar a favor, sino que sea un análisis, un debate pues crítico, y que se busque el beneficio de los ciudadanos. ¿Qué opinas de esta petición que están haciendo los legisladores locales? Eso no se va a lograr mientras no se tengan ciudadanos honestos en las cámaras de diputados y en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, en los cabildos. Lamentablemente se pierde de vista lo que realmente necesita el país. El país necesita políticos honestos. Políticos honestos, tanto el árbitro electoral porque hace política, como los que hacen política partidista, y no lo son. No lo son porque de entrada esta reforma que proponen es jugar el dedo en la boca al ciudadano. Yo insisto, no quieren la reforma electoral, quieren una víctima, quieren
ponerle una diana a quienes están en contra del presidente para decirles, mírenlos, ellos se quieren gastar el dinero como siempre, cuando en realidad lo costoso no es el INE, ni es la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores. Lo costoso es lo que hacen a la sombra del poder. Lo costoso es la corrupción, lo costoso es como los partidos políticos se ponen de acuerdo, eligen un consejo del Instituto Nacional Electoral y luego se quejan de que tienen filiación partidista a los consejeros. Son ridículas las acusaciones que hacen a sabiendas de que ellos los eligieron por una posible filiación partidista, si no filiación formal, pero sí ideológica o de amistad con los liderazgos, y luego se quejan de que defienden al PAN o defienden al PRI o defienden al PRD, cuando ellos los eligieron con esas características. ¿A qué voy? A que nos urge tener políticos honestos, y esto no se va a lograr mientras no democraticemos a los partidos políticos. El origen al poder se accede por los partidos políticos. El origen del problema, el origen de la corrupción son los partidos políticos. Mientras no se democraticen, mientras no se les obligue a la participación de su militancia y mientras no se les obligue a elegir candidatos de manera que las mayorías quieran, y sobre todo bajo la lupa de un instituto que revise si no son marihuanos, si no están locos, si no son propensos a robarse el dinero. Mientras no suceda eso en los partidos políticos y en las personas que quieran acceder al poder, no se va a lograr nada en este país. Ninguna reforma va a ser buena, porque si tienes hoy 500 diputados y lo bajas a 400 van a robar lo mismo que los 500. Y si lo bajas a 100, los 100 van a robar lo mismo que los 500 o más, porque van a tener mayor poder concentrado en su persona. Creo que nos hace falta afianzar la pluralidad y que ésta se refleje realmente en el país, y eso se va a lograr solamente democratizando a los partidos políticos, poniéndolos a trabajar para lo que se les da el dinero y sobre todo obligando a llamar a su militancia a sus reuniones para elegir candidatos. Mientras eso no suceda, no va a cambiar la política. Ahí está el origen de la corrupción, ahí está el origen del problema en los partidos políticos, porque no hace nada, porque se dejan mangonear por los gobernantes en turno, y es un círculo vicioso que termina en lo que hoy vivimos en este país. ¿Consideras entonces que más que una reforma pudiera aplicarse más estrategias para mantenerlos más ceñidos a sus funciones? A los partidos políticos se les tiene que, si es necesaria una reforma que los obligue a trabajar en lo que realmente se les presupuesta el dinero, hay que hacerla. Y si no es necesaria una reforma, pues que el árbitro electoral se elija de otra manera para que pueda realmente fiscalizarlos, realmente meterse a su vida, no intervenir en su vida interna, pero sí obligarlos a que cumplan con sus estatutos, a que cumplan con todo lo que marca la ley en cuanto a cómo deben de gastarse el dinero. Okay, es tiempo de irnos a una pausa, ya son las 9 de la mañana con 21 minutos. Quédese con nosotros, no tardamos y regresamos con más de la mesa de análisis. Que desde que nos pusimos de acuerdo todos los vecinos y pagamos nuestro predial, nuestra colonia es diferente, se ve muy bonita. ¿Qué tiene que ver el predial? Porque lo recaudado en tu colonia se queda en tu colonia. Tiene mucho que no lo pago. Pues aprovecha, porque mira, ahorita hay 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año que debas y de todos los años que debas. Hagamos un convenio. Paga lo que debas en un plazo de 3 meses. Acércate a Retama, Presidencia Municipal y Delegación Norte y Sur. Aprovecha nuestros descuentos y promociones. Con tu predial, transforma tu colonia. Gobierno Municipal de Altamira. En esta temporada, pinta con Verel. Un porcentaje de tu compra se destinará a tratamientos médicos para que personas puedan recuperar su vista. Y Verel, para agradecer tu apoyo, te entregará pintura gratis. Se ve bien, ¿no? Ah, y la cancioncita. Pinta con confianza, pinta con Verel. En H-E-B nos adelantamos. Pantalla GIA de 32 pulgadas LED Smart Netflix a solo 2,999 pesos. Sharp 42 pulgadas FHD Smart Roku 4,999 pesos. Y pantalla TCL 50 pulgadas 4K Smart TV Android a 6,999 pesos. Aplica restricciones. Vigencia el 14 de noviembre. En tienda y en línea, Santa está a cargo. H-E-B. Lo mejor para ti. Aprovecha y paga tu predial.
El Ayuntamiento de Victoria te ofrece 100% de condonación de recargos en tu predial. Es el momento de actualizarte. Acude a nuestras cajas y módulos de atención ubicados en Palacio Municipal, Oficina de Catastro y en Comapa, Victoria. Vigencia del 8 de noviembre al 30 de diciembre. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la mesa de análisis hoy con nuestros invitados Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y Mauricio Zapata. Estamos platicando sobre estas marchas que se registraron este domingo en defensa del INE. Y nos llegan algunos comentarios, si les parece les doy lectura. Nos escribe el señor Ramón, nos dice: muy buenos días, como siempre escuchando el programa y los comentarios sobre el INE. Yo creo que el problema son las grandes cantidades de dinero que se despilfarran los funcionarios y también los sueldos fantásticos que se les pagan. Deben de pagarles como a un obrero, a un maestro, a un trabajador común, a ver si se pelean para seguir en dicho instituto. Por su atención, gracias. Pues un saludo al señor Ramón, pero creo que bueno, en ese tipo de institutos, de instancias del gobierno o públicas, pues requieren tener personal bastante preparado, ¿no? O sea, son perfiles que realmente requieren una preparación profesional académica que les lleva muchos estudios consolidar, y entonces, pues en función de eso, pues creo que deben estar bien pagados, y que si se les paga mucho o poco o más o menos, pues bueno, habría que entrar al análisis de cada caso en particular, ¿verdad? Pero yo creo que igual que lo que sucede en el Poder Judicial Federal, que también les han llovido muchas críticas a los ministros, a los magistrados, jueces y a en la mayor parte del personal que ganan sueldos estratosféricos, pues me parece que va en función también de la preparación que tienes y de la responsabilidad que tienes como servidor público, ¿no? Entonces, yo la verdad no estoy muy de acuerdo con el señor Ramón, pero bueno, pues aquí también hay respeto hacia lo que la ciudadanía opina en ese sentido. Por lo demás, a mí me parece que después de la gran ventaja o el gran logro de esta marcha ciudadana es que si al final de cuentas no se llega a realizar la reforma electoral que pretende el gobierno federal, pues creo que vamos a tener un INE más fortalecido, un INE más con un mayor respaldo ciudadano, y que en consecuencia lo va a obligar a hacer una mejor tarea, ¿no? Una mejor labor, ¿no? Porque pues ya se dejó claro que un gran sector de la sociedad lo está respaldando, y creo que ese respaldo va a abonar en favor de él, y como consecuencia pues en favor del sistema democrático del país. Sí, debe responder a esa confianza depositada. Tenemos otro comentario, nos escribe el señor Julián Silva, nos dice: buenos días para los miembros de la mesa de análisis. En las elecciones pasadas señala que le dieron un código para votar por el PAN, que cuando compañeros de la colonia le preguntaron que si había problemas con los funcionarios del INE, que la misma persona que traía los códigos y el dinero les dijo que no había problemas con el INE, que ya estaban arreglados desde la Ciudad de México. Dice: entonces vi cómo mis compañeros tomaron fotos y los funcionarios sí vieron y no dijeron nada. Entonces a lo que voy es que sí se necesita una reforma, pues no puede seguir así con ese dinero que tienen y hacer lo que quieran con los partidos políticos. Y ahora sabemos bien que por poco o nada casi le quitan la candidatura a Morena, pero aún así, pues bueno, ganó la gente. Gracias y saludos. Bueno, para empezar, no fue el INE que organizó las elecciones de este año, fue el Instituto Electoral de Tamaulipas, el IETAM, y el que cometió esa irregularidad no fue el INE ni el Instituto Electoral, sino el entonces gobierno del Estado, ofreciéndoles dinero a los funcionarios de casillas. Cabe señalar que los funcionarios de casillas no son empleados de ningún instituto electoral, son gente insaculada, es decir, que es sorteada y que salen al azar cualquier ciudadano. Y cualquier ciudadano, y eso sí es clara la manera en que deciden cómo sortear o cómo elegir a esos funcionarios de casilla. Entonces ahí no es tanto el instituto electoral, sino los funcionarios que se dejaron corromper. Entonces ahí la culpa es del gobierno
del entonces gobierno del estado. Y al final de cuentas, una vez entrada la boleta en la urna, ya es muy difícil que se puedan cambiar algunas cosas. Hay representantes de todos los partidos en cada casilla. Si el representante del partido, en su momento, del partido afectado, del partido beneficiado, no dice nada y se hacen de la vista gorda, pues también ya no es cuestión de un instituto electoral. Me parece que las cosas como están trabajando en los institutos, la manera de organizar las elecciones está bien. Quizá haya todavía ciertas situaciones de corrupción que se dan antes de llegar a las urnas. No en el momento de contar los votos y de organizar las elecciones. Hay topes de campaña, hay reglas muy claras, muchos no las siguen y habría que nada más rascarle tantito, porque ha habido muchas sanciones económicas a gente, a funcionarios, a partidos que no respetaron ciertos topes, que no demostraron en qué gastaron cierta cantidad de dinero, a políticos que se les cachó. Al mismo gobernador lo sancionaron 3 veces, perdón, al exgobernador Cabeza de Vaca lo sancionaron 3 veces, no sé si pagó la multa o no, pero sí se aplicó una sanción por intervenir en el proceso electoral. Entonces, las reglas claras sí se han seguido, a lo mejor falta por fortalecer eso, pero me parece que lejos de transformarlo todo, nada más es fortalecerlo y tener una lupa un poquito más grande o estricta para evitar este tipo de situaciones como los que menciona la persona que nos llamó. Ok, nos queda ya poco tiempo. ¿Con quién iremos cerrando, Marco Antonio? Con 3 necesidades que urgen para la democracia en México: fortalecer las instituciones electorales, el INE, los tribunales electorales, sobre todo fortalecer los organismos electorales locales que se pretenden eliminar. Yo estoy en contra también de eso. Es obligación, ya es urgente democratizar los partidos políticos, que son el origen de la corrupción y son el problema de este país, porque solo mediante ellos se accede al poder. Y como número 3, yo sigo planteando la urgencia de crear un instituto que sea capaz de aplicar los exámenes de control y confianza a todo aquel que quiera acceder a un cargo, sea de elección o sea administrativo. Y con esas 3 cosas, México perfeccionaría su democracia, porque tendríamos funcionarios honestos, y un funcionario honesto obligatoriamente tendría que elegir un árbitro honesto. Rogelio Rodríguez. Bueno, yo me quedo con el hecho de que las leyes son perfectibles, ¿no? O sea, tenemos que irlas adecuando a las nuevas realidades o las nuevas necesidades de la población. Y en este caso, la ley electoral o el sistema electoral del país, pues bueno, obviamente requiere ser adecuada, modernizada, pero tendría que ser después del 2024, ya una vez que los mexicanos hayamos elegido un nuevo presidente de la República, para que esto pues no se preste a la situación que estamos viendo hoy, que hay suspicacias, hay dudas, hay sospechosismo y hay todo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Con qué cerramos? Y las 5 palabras, Mauricio Zapata. Yo cerraría insistiendo, ¿no? El no transformar ni cambiar todo lo que está, sino fortalecerlo y buscar la manera de que precisamente no haya esquemas de corrupción, pero sería fortalecer lo que ya está, no cambiarlo ni transformarlo. Y en 5 palabras, les da miedo a la democracia. Bueno, muy bien, con eso cerramos. Yo también me quedo en el hecho de la importancia de la participación de los ciudadanos, el hecho de ser más críticos independientemente de los partidos políticos o los representantes tal vez de partidos políticos que pudieran haber acudido, son ciudadanos al final del día, son ciudadanos críticos, y con eso debemos de ser o de ver un parteaguas entre lo que estábamos viviendo antes y en lo que estamos exigiendo ahora como ciudadanos. Y nos despedimos, gracias por habernos acompañado del otro lado de la radio, también gracias a nuestros invitados. Marco Antonio, gracias. Muchas gracias al auditorio. Rogelio, gracias. Gracias, licenciada, nos vemos la siguiente semana. Y Mauricio Zapata, igualmente, gracias. Hasta la próxima semana. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga un excelente día. Esta es la